Buenos días a todos, profesores y compañeros. El día de hoy la sesión académica está asignada al tema de COVID prolongado, las secuelas de la enfermedad. Yo soy la doctora Ana Karen Chávez Ruiz, soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco a mi profesora asesora, la doctora Cindy Elizabeth de Lira Quesada, por su asesoría y apoyo para realizar esta presentación. Bueno, la enfermedad por COVID-19, o la enfermedad por coronavirus, es una enfermedad infecciosa que es provocada por el virus SARS-CoV-2, que es el coronavirus causante del síndrome respiratorio agudo severo, que fue identificado por primera vez en Wuhan, China, a finales de diciembre del 2019. Se empezaron a dar cuenta que había pacientes que empezaron con síntomas respiratorios y básicamente con datos de neumonía atípica. El origen de este virus se presume que es de origen zoonótico y que los murciélagos son el principal vector para su transmisión al ser humano. Y bueno, debido al número acelerado de casos y muertes que se produjeron primero en China y posteriormente alrededor del mundo, la infección de este virus pasó rápidamente de ser un brote aislado a convertirse en una emergencia sanitaria de preocupación internacional, y no es hasta el 11 de marzo de 2020 que se declara por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Al día de hoy, a las 4:20 de la mañana, ese es el último reporte que tenemos sobre el total de casos reportados en el mundo. Sabemos que este número no va a ser el real, porque hay muchos casos que no se reportan, pero de los que sí se reportan, lo que se tiene registrado son estas cifras que tenemos por acá. Son 673,283,807 individuos en el mundo con COVID. Hasta el momento se han registrado 6,856,627 muertes, y de dosis administradas, pues como podrán ver, es un número muy alto. Pero a pesar de ser un número muy alto, siguen habiendo pues muchos individuos que pues no cuentan con el esquema ni siquiera básico de vacunación para el coronavirus, y sin irnos tampoco a la aplicación de los refuerzos. Si nos vamos a México, de igual manera, los últimos datos obtenidos el día de hoy a las 4 de la mañana fueron estos, en donde tenemos 7,410,093 casos totales. Estas son las muertes reportadas, 332,653. Y en cuanto a las dosis administradas, pues es el número que tenemos reportado hasta el día de hoy. Y bueno, independientemente del daño sustancial que es causado por la infección aguda por el SARS-CoV-2, que puede manifestarse con diferentes síntomas y tener una variedad de gravedad clínica que cursan, o que tenemos desde pacientes que cursan asintomáticos, con infecciones leves o no graves, pacientes con infecciones graves, o incluso pacientes ya con un cuadro muchísimo más ahora sí que crítico, con infección sistémica, y que incluso llegaron a necesitar, estar en la terapia intensiva. Se demuestra que la carga clínica que esta puede generar puede prolongarse muchísimo más allá del periodo infeccioso agudo, con consecuencias que van de mediano a largo plazo y que van a afectar definitivamente la calidad de vida de estos pacientes. Por lo que esto representa pues un reto a nivel mundial. Y esta condición se le ha denominado hoy en día COVID prolongado. La Organización Mundial de la Salud la definió como el COVID prolongado, aquella que ocurre en pacientes con antecedentes de infección, ya sea probable o confirmada por el virus, que se desarrolla se desarrolla a los 3 meses del inicio de los síntomas de COVID y persiste durante al menos 2 meses. Y algo bien importante que no se puede explicar por ningún otro diagnóstico, o sea, ya se descartaron otras causas. Los síntomas principales que se mencionan o se describen son que estos se desarrollan tras la recuperación inicial por la infección aguda, o que van a persisten desde la enfermedad original. Estas pueden variar, pueden fluctuar durante el tiempo, e incluso pueden
tener periodos donde los síntomas ceden, pero vuelven a reaparecer. Van a afectar el funcionamiento cotidiano, van a impactar en la calidad de vida y en las actividades del día a día, y van a abarcar en orden descendente desde fatiga, deterioro cognitivo o un término que también imagino que han escuchado ustedes, que es el brain fog, malestar posterior al esfuerzo, problemas de memoria, dolor muscular, espasmos, tos, trastornos del sueño, taquicardia, palpitaciones, alteración del olfato y del gusto, cefalea, dolor torácico, dolor articular, y esta lista pues cada vez se va a ir haciendo más larga. ¿Ok? En cuanto a la epidemiología, hay una incidencia estimada de COVID prolongado a nivel mundial, y está basada en una incidencia estimada del 10% de las personas infectadas y del más de los 651 millones de casos que se han documentado de COVID-19 alrededor de todo el mundo. Y esta incidencia se aproxima o se describe que es alrededor de 65 millones de individuos los que están afectados, y que aparentemente son el 50 al 70% de los casos hospitalizados, el 10 al 30% de los casos ambulatorios y el 10 al 15 al 12% de los vacunados. Realmente está asociado en todas las edades, desde niños, adolescentes, adultos, pero el mayor porcentaje de diagnóstico se va a dar entre la tercera y la quinta década de la vida. Se ha observado que hay una alta prevalencia del COVID prolongado, sobre todo en los pacientes que cursaron con una enfermedad leve. Y esto es sobre todo porque es la mayoría de, vaya, la población o la mayoría de los pacientes, estos cursaron con un cuadro leve. Entonces, pues obviamente ese número pues va a ser mucho más importante comparado con el de los pacientes hospitalizados. Tenemos muchos más pacientes que cursaron con una sintomatología leve, que no requirieron a lo mejor hospitalización, incluso manejo más que sintomático, ¿ok? Entre los factores de riesgo descritos se habla acerca de la edad avanzada, el género femenino, la reactivación de virus, como puede ser el virus de Epstein-Barr, incluso se describe de otros, qué tan grave fue la enfermedad, cuántos días permaneció en dado caso en la terapia intensiva, si llegó a requerir ventilación mecánica, el estrato socioeconómico, ser de ascendencia hispánica, pero además de eso, alteraciones en laboratoriales durante el curso agudo de la enfermedad, como lo es linfopenia, trombocitopenia, elevación de dímero D, lactato de deshidrogenasa, troponinas elevadas, proteína C reactiva elevada, ferritina, interleucina 6, que incluso estos durante la fase aguda son marcadores muy importantes para poder determinar si el paciente se encuentra en lo que llamamos en la tormenta de citocinas, alteraciones en tiempos de coagulación, pero también algunas otras comorbilidades han sido descritas, como lo son la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial sistémica, obesidad, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal crónica, enfermedad del tejido conectivo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, incluso urticaria crónica, rinitis alérgica, tabaquismo, etilismo crónico, y algo también muy importante, la presencia de autoanticuerpos específicos, que más adelante hablaremos de ello. Entonces, básicamente, muchos de los pacientes que nosotros vemos aquí cuentan con estas comorbilidades, y muy seguramente en la consulta nos ha tocado que nos platican y nos dicen, tuve COVID, pero tengo estos síntomas, o después de que tuve COVID empecé con esto. ¿Ok? Entonces va a ser muy frecuente que nosotros en nuestro día a día nos enfrentemos con este tipo de pacientes o este grupo de pacientes que tienen COVID prolongado. Entre los mecanismos que se postula que pudiesen estar involucrados, porque realmente ahorita no hay algo tangible para decir esto es y por esto sucede, lo que se sospecha que pudiese ser es que haya una desregulación a nivel del sistema inmunitario por el mismo virus, y que además pueda causar reactivación de virus como es el Epstein-Barr y el herpes virus. Además de esto, que haya o que afecte la microbiota, generando una disbiosis, y además que se ha evidenciado que a nivel gastrointestinal pudiese haber la persistencia del virus. En cuanto todo lo que tiene que ver, que está relacionado obviamente con lo inmunológico, también se habla de que llega a haber algo que se llama mimetismo molecular por el mismo virus, y que
se empiecen a crear autoanticuerpos que van dirigidos a una diversidad de proteínas prácticamente en diferentes órganos y sistemas. También, como lo hemos escuchado muchas veces, pues muchos pacientes cursan con microtrombosis o con trombosis importante. Esto es secundario también a disfunción endotelial y también por la afección a nivel plaquetario. Y además se habla también que probablemente haya una disfunción en la señalización a nivel neurológico, en donde hay afección del tronco encefálico y del nervio vago. Entonces vamos a ir hablando un poco acerca de los aspectos que se han descrito hasta hoy en día. Esta información fue obtenida de un artículo de este año de la revista Nature, donde hicieron una revisión muy extensa acerca de toda la bibliografía que hasta el momento se ha escrito acerca de los diferentes aspectos del COVID prolongado y cómo influye a nivel multiorgánico. Entonces, hablando de los aspectos inmunológicos en la desregulación inmunitaria, se ha visto que hay una alteración a nivel de las células T, y esta puede llegar a generar, estas alteraciones pueden durar hasta un periodo de 13 meses en individuos que están cursando con COVID prolongado, pero que cursaron con una enfermedad leve, que como dijimos es lo que la mayoría de las personas presentó. Hay un agotamiento de las células T, va a haber una reducción en el número de células T, CD4 y CD8, va a haber una expresión elevada de la proteína de muerte celular programada en las células de memoria a nivel central. Esta proteína lo que va a hacer es, está involucrada en todo el proceso de tratar de frenar la inflamación, pero llega a un punto donde esta expresión es tan elevada que en vez de proteger al cuerpo de que progrese o se perpetúe esa inflamación, sucede lo contrario y perpetúa la inflamación. En vez de frenar la inflamación, perpetúa la inflamación. También va a haber, o se ha visto que durante al menos 8 meses los pacientes tienen una activación elevada de las células del sistema inmune innato, va a haber una disminución de las células T y B vírgenes y va a haber una expresión elevada de los interferones de tipo 1 y 3. En un estudio comparativo entre pacientes con COVID prolongado versus pacientes infectados también, pero que no cursan con COVID prolongado y versus pacientes no infectados, se encontró que en los individuos con COVID prolongado, el número de monocitos no clásicos, linfocitos B activados, células B doble negativas y células TCD4 secretoras, asimismo interleucina 4 e interleucina 6 se encontraron elevadas y hubo una disminución importante en el número de células dendríticas, también células T agotadas y niveles bajos de cortisol. Y la mediana de tiempo fue de 14 meses después del periodo de infección. Además, se ha visto que hay una expansión de células T citotóxicas en aquellos pacientes que tienen síntomas gastrointestinales dentro del COVID prolongado. Y además hay niveles elevados de citocinas proinflamatorias como la interleucina 1 beta, interleucina 6, el factor de necrosis tumoral y el ligando 10 de quimiosina. En cuanto a la autoinmunidad, se han evidenciado que hay niveles elevados de diferentes autoanticuerpos que van dirigidos a, por ejemplo, el receptor de entrada del SARS-CoV-2, que va a ser el receptor de la enzima convertidora de angiotensina. Básicamente, este receptor que está en la membrana celular se encuentra presente en prácticamente todos los órganos. Además, anticuerpos o autoanticuerpos dirigidos contra el receptor adrenérgico beta 2, los receptores muscarínicos, el M2, el M3, los receptores de angiotensina 2. Y se habla que estos autoanticuerpos van a desempeñar un papel muy activo pues, en muchos trastornos autoinmunes. Se describe también que hay implicación de la señalización del beta 2, del receptor adrenérgico beta 2, sobre todo en la patogénesis y en el progreso de enfermedades autoinmunes como lo son la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis múltiple y la miastenia gravis. También se describe que los autoanticuerpos que van dirigidos contra el receptor muscarínico de acetilcolina M3 afectan en la progresión del síndrome de Sjögren, y los autoanticuerpos que son funcionalmente activos contra diferentes receptores acoplados a proteína G, que alteran el equilibrio de la actividad neuronal y vascular,
pues han descrito en pacientes que tienen COVID prolongado. Y a su mano derecha pueden ver todos los autoanticuerpos funcionales que se han descrito hasta el momento que están implicados, entre ellos el receptor de angiotensina 2 tipo 1, los receptores de bradipinina, los receptores adrenérgicos beta 1, los de neuropilina, los receptores muscarínicos y todos los síntomas crónicos que se han descrito asociados, que posiblemente estén asociados a esto. En cuanto a los aspectos virológicos, se han encontrado virus reactivados también, como mencionábamos, del Epstein-Barr y el herpes virus 6 en pacientes que tienen COVID prolongado, y se ha evidenciado que llegan a afectar a las mitocondrias. Lo que se ha visto es que generan una fragmentación de las mismas y afectan de manera grave el metabolismo energético a nivel celular. Y se informa también que la reactivación del virus del Epstein-Barr se ha asociado sobre todo con fatiga y disfunción neurocognitiva, siendo que esos son los principales síntomas reportados por los pacientes. También algunos estudios informan acerca de la persistencia del virus y que este sea un desencadenante del COVID prolongado, y se han encontrado proteínas y ARN víricos prácticamente en todos lados, a nivel del sistema reproductor, sistema cardiovascular, sistema nervioso central, músculo, ganglios linfáticos, a nivel ocular, en el apéndice, tejido mamario, tejido hepático, tejido pulmonar, e incluso en plasma, heces y orina, incluso meses después de que el paciente cursó con la infección aguda. En un estudio se encontró que el antígeno Spike, que es uno de los antígenos más importantes del virus, que este antígeno Spike circulante en el 60% de los individuos en una cohorte de 37 pacientes con COVID prolongado, hasta 12 meses después del diagnóstico, este se encontró circulando versus el 0% de 26 pacientes que estuvieron infectados por el virus, pero que no tienen COVID prolongado, y esto sugiere que probablemente hay un reservorio activo del virus. También múltiples informes reportan que después de realizar biopsias gastrointestinales, se ha encontrado la presencia de este, orientándonos a que pudiese haber un reservorio persistente en algunos pacientes, no en todos. Además, se ha visto que también hay persistencia de la proteína Spike en monocitos CD16 de pacientes infectados por el virus hasta 15 meses después de haber cursado con la infección. Estamos hablando que después de un año, 3 meses siguen todavía con evidencia del virus. Se han descrito una variedad de síntomas, pero una revisión sistemática y metaanálisis de 21 estudios, en donde ellos incluyeron 47.910 pacientes con COVID prolongado, se reportaron 55 efectos asociados al COVID prolongado. ¿Y qué fue lo que ellos encontraron? Que hasta el 80% de los pacientes iban a tener al menos un síntoma, y los síntomas más frecuentes, el más frecuente fue la fatiga, seguido de la cefalea, trastornos de la atención, la pérdida del cabello, la disnea, pero como pueden ver en esta imagen, en realidad son muchísimos los síntomas que están reportados con una variabilidad en la frecuencia, y se ha observado que el género femenino tenía aún más, con mayor frecuencia, o se reportaba con mayor frecuencia fatiga, la polipnea posterior al realizar algún tipo de esfuerzo físico y la pérdida de cabello. Ahora, el COVID, más allá de ser una infección que únicamente afecta el aparato respiratorio, con estos hallazgos que se han realizado a lo largo de este tiempo, nos podemos dar cuenta que el COVID es una infección multisistémica. No es exclusiva del aparato respiratorio, afecta muchos más órganos y sistemas. Y de lo que se ha descrito hasta el momento es que pueden haber síntomas a nivel cardíaco, como dolor torácico o palpitaciones. Esto por afección directamente al miocardio y a la inervación del mismo,
Puede haber alteración a nivel del páncreas, puede haber también sintomatología gastrointestinal, que como hablábamos, pudiese estar desencadenada por esta disbiosis que genera la infección, por la persistencia del virus a este nivel. A nivel pulmonar, obviamente también hay alteraciones. Hay pacientes que quedan con síntomas como tos crónica o incluso también disnea crónica, que lo que se teoriza es que pudiese haber alguna alteración a nivel del intercambio de oxígeno. A nivel sistema inmunitario, lo que platicábamos acerca de la autoinmunidad, el síndrome de activación de mastocitos también. A nivel neurológico, lo que mencionábamos de la fatiga, del brain fog, las alteraciones del sueño, la pérdida de la memoria, pacientes que refieren tinnitus, pueden ser también por una variedad de situaciones como la disautonomía, el síndrome de fatiga crónica, secundario neuroinflamación, que ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso, una alteración a nivel del flujo, flujo sanguíneo a nivel cerebral, neuropatía de pequeñas fibras, a nivel de riñón, de vaso y de hígado hay un daño directo a estos órganos. El aparato reproductor también se ha descrito que hay una variedad de síntomas como irregularidades menstruales, disminución en la cuenta espermática y a nivel de los vasos sanguíneos, que sobre todo se reporta como síntoma fatiga, pero esto puede estar ocasionado por coagulopatía, trombosis y trombosis en cualquier sitio u órgano, disfunciones endoteliales, microangiopatía, microtrombos, embolismo pulmonar y stroke. Me parecía importante hablar un poquito acerca de la encefalomielitis miálgica o el síndrome de fatiga crónica y otros, la disautonomía y otros trastornos o condiciones que están relacionadas, porque a grandes rasgos, para que sepamos, la encefalomielitis miálgica y el síndrome de fatiga crónica va a ser una enfermedad neuroinmune multisistémica que por lo general va a empezar posterior a un periodo infeccioso, ya sea de tipo bacteriano o viral. Y esta se define como una reducción sustancial o deterioro de la capacidad para participar en actividades ocupacionales, educativas, sociales o personales durante al menos 6 meses, que se acompaña de un profundo cansancio que no se alivia con el descanso, junto con malestar posterior a realizar algún tipo de esfuerzo, sueño no reparador y trastornos cognitivos o la intolerancia ortostática o ambas, que en muchas ocasiones muchos pacientes llegan a la consulta, además de las situaciones que los vemos por su alergia, muchas veces nos comentan acerca de datos que vienen aquí descritos en esta diapositiva. Y como mencionábamos, están asociados a que se presentan después de una infección, ya sea viral o bacteriana. Y bueno, esta definición se parece mucho o engloba mucho lo que veíamos de la primera diapositiva acerca de la definición. ¿Será que el COVID prolongado y que el síndrome de fatiga crónica estén relacionados? Pues se ha estimado que hasta el 50% de las personas con COVID prolongado cumplen estos criterios como tal, siendo el principal síntoma reportado el malestar posterior al esfuerzo. ¿Qué hallazgos se han encontrado en esta encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica? Una variedad de alteraciones a nivel del sistema inmunitario, con disminución de la función de las células natural killer, alteraciones en las células T, lo que hablábamos de la disfunción mitocondrial, anomalías a nivel vascular y endotelial, intolerancia al ejercicio, alteraciones en el consumo de oxígeno, disminución del umbral anaeróbico, perfiles metabólicos normales, en donde hay un uso alterado de los aminoácidos y los ácidos grasos, neuroinflamación, disminución del flujo sanguíneo cerebral, aumento de los niveles del lactato ventricular, microtrombosis e hiperactivación prolongada. Y se ha evidenciado hoy en día que estos mismos hallazgos que se encuentran en esta entidad también se encuentran en el COVID prolongado. Acerca del síndrome de taquicardia postural ortostática, va a ser una entidad que coexiste también con esta entidad de síndrome de fatiga crónica y también se asocia con a que se presenta después de una infección viral y sobre todo se va a asociar con la presencia de autoanticuerpos que van dirigidos hacia el receptor adrenérgico acoplado a proteína G y del receptor muscarínico de acetilcolina, añadido también con neuropatía de pequeña fibra.
y se ha visto que en un estudio realizado que hasta un 67% de los pacientes presentan también esta entidad de síndrome de taquicardia postural ortostática, agregada también al síndrome de fatiga crónica. Y por otro lado, el síndrome de activación de mastocitos también va a coexistir con esta entidad, y se ha visto que el número y la gravedad de los síntomas de este síndrome de activación de mastocitos aumentó de manera significativa en pacientes con COVID prolongado versus aquellos pacientes o individuos que no tienen COVID. Y bueno, el uso de antihistamínicos ha sido pues una herramienta útil para mejorar la sintomatología de estos pacientes en donde estas entidades coexisten. En cuanto a las alteraciones respiratorias, las afecciones respiratorias van a ser el fenotipo más común del COVID prolongado, y entre los síntomas más frecuentes van a ser la disnea y la tos. Y se ha encontrado que estos pueden persistir por al menos 7 meses en el 40% de los pacientes. Creo que por eso nos fue un dato, pero bueno, no. En el 40% de los pacientes se puede presentar disnea y hasta un 20% de los pacientes se puede presentar tos. En un estudio en donde realizaron estudios de imagen pulmonar de individuos no hospitalizados, o sea, con un COVID leve y COVID prolongado, se encontraron algunas alteraciones como atrapamiento aéreo e incluso cambios en la perfusión pulmonar. Se ha evidenciado también en estos pacientes apoptosis y daño epitelial de las vías respiratorias después de 3 a 6 meses de haber cursado con la infección. Y al comparar individuos sanos con COVID prolongado versus pacientes sin secuelas, se observó una correlación entre una menor función pulmonar, inflamación sistémica y células específicas de SARS-CoV-2. En cuanto a las alteraciones gastrointestinales, los síntomas más frecuentes que se reportan son náuseas, dolor abdominal, pérdida de apetito, estreñimiento, y se ha evidenciado que también pudiese estar relacionado con esta disbiosis de la que hablábamos hace un rato. Lo que se ha visto es que hay una microbiota alterada en estos pacientes, en donde bacterias como Rhamnococcus gamnus y Bacteroides vulgatus predominan, y en donde Faecalibacterium prausnitzii es una de las bacterias que se encuentra disminuida. Esta disbiosis se reporta que al menos tiene una duración de 14 meses, y además se reporta que los niveles bajos de butirato, las bacterias, productoras de butirato están también correlacionadas de manera fuerte con un COVID prolongado a los 6 meses. Además de esto, de estar esta disbiosis presente, los síntomas respiratorios y neurológicos persistentes están asociados con patógenos intestinales específicos. En cuanto al curso de los síntomas del COVID prolongado, vamos a ver que la aparición y el curso que estos tienen va a diferir entre los diferentes individuos y también dependiendo del síntoma que cada uno presente. Pero los síntomas neurológicos van a tener un inicio tardío que van desde semanas hasta meses, y en un estudio se reportó o informó que un 43% de los pacientes presentó un retraso en el inicio de los síntomas cognitivos de al menos un mes después de la infección, y el retraso se asoció al ser pues, un individuo o un paciente más joven. También varios síntomas neurocognitivos van a empeorar y van a persistir con el tiempo, mientras que los síntomas gastrointestinales y los respiratorios van a tener una mayor probabilidad de resolver. En cuanto a los síntomas más frecuentes a los 2 meses post-infección, se han reportado parestesias, caída de cabello, visión borrosa, edema de miembros inferiores, manos y pies. A los 3 meses post-infección, parosmia, que a diferencia de otros síntomas neurocognitivos, esta sí tiende a disminuir con el tiempo. Y los síntomas más frecuentes que se describen al año post-infección van a ser las artralgias, el dolor óseo, el dolor a nivel de cuello, espalda y la otalgia. La realidad es que muy pocas personas con COVID prolongado se van a recuperar por completo de todos estos síntomas descritos. Un estudio encontró que el 85% de los pacientes que presentaban síntomas 2 meses después de la infección inicial presentaban síntomas un año después de la aparición de los síntomas. Sabemos que el pronóstico futuro pues, es bastante incierto.
Sí, y también pues algo muy importante es que los diagnósticos del síndrome de fatiga crónica y encefalomielitis miálgica, junto con la disautonomía, van a ser entidades o patologías que van a persistir de por vida. Ahora, ¿qué pasa con los niños y los adolescentes? ¿También tienen COVID prolongado? Sabemos que la infección en este grupo etario muchas de las veces puede cursar como asintomática o pausiasintomática y las complicaciones mortales tienden a ser poco frecuentes. Sin embargo, a pesar del bajo riesgo de COVID a corto plazo, van a haber dos consecuencias a largo plazo de la infección que pues, nos van a generar preocupación, que van a ser el síndrome inflamatorio multisistémico en niños, que ya hemos revisado en sesiones anteriores, y obviamente el COVID prolongado. La prevalencia de COVID prolongado en niños pues es muy amplia, va desde el 4 hasta el 66%, y esto pues va a depender mucho de la población a la que se haya estudiado. Y en cuanto a las manifestaciones clínicas en niños, de igual manera vamos a ver que se parecen bastante a las que se describen en los adultos. Obviamente va a haber afección a nivel cardiovascular, a nivel cutáneo, gastrointestinal, muscular, al nivel neurológico, respiratorio, pero los que tienen una mayor frecuencia reportada o una mayor prevalencia reportada van a ser la fatiga, que van desde el 3 hasta el 87%, dificultad para concentrarse, que va desde el 2 hasta el 81%, y la cefalea, que va del 3 hasta el 80%. En lactantes y preescolares, sobre todo, se ha visto un aumento o una mayor prevalencia de los problemas respiratorios, como lo pueden ser tos, disnea, y en los pacientes en edad escolar y adolescentes, sobre todo, se han visto mayores afecciones cognitivas y neurológicas. Ahora, acerca del diagnóstico de los componentes del COVID prolongado, como podemos darnos cuenta, son como muchas subentidades, ¿ok? Y bueno, a pesar de que van a haber herramientas de diagnóstico para alguno de los componentes de los que platicamos del COVID prolongado, como lo puede ser la prueba de mesa basculante en el caso de en el síndrome de taquicardia postural ortostática, perdón, y resonancia magnética en dado caso para descartar afecciones cardiovasculares. Para el resto de lo que hemos platicado, pues realmente todo está en desarrollo, todo está en estudio. Se han tratado de investigar el uso de biomarcadores también como una herramienta, y se sugiere que los niveles de vesículas extracelulares y o marcadores inmunitarios que indican alta citotoxicidad pudiesen ser indicativos de la presencia de esta entidad. Y bueno, el desarrollo de biomarcadores en un futuro nos serán bastante útiles para no solo poder establecer un diagnóstico más acertado, sino también para poder valorar de una manera más objetiva las respuestas que se tengan una vez que haya algún tratamiento para todos estos signos y síntomas, entidades que presentan los pacientes. En el caso del impacto de las variantes del SARS-CoV-2, como sabemos, este virus va a estar sometido a una enorme presión por la inmunidad del huésped, ya que cada vez que pasa o infecta a un individuo, sufre mutaciones. Y esto va a fomentar pues, la incorporación de estas mutaciones que van a ser progresivas y múltiples, y a menudo van a ser convergentes en su genoma. A finales del 2020 se originaron 3.000 descendientes a partir de la cepa original, que es la 19A, y la variante Omicron ya ha sufrido un proceso de intensa mutación y recombinación que ha generado varias docenas de sublinajes pues, a finales del año pasado. En nuestro país, las variantes específicas circulantes al momento, según los datos epidemiológicos, son el BA.5, el BW.1 y el DL.1. En un estudio que se realizó en el Reino Unido, un estudio de seguimiento de casi 56,000 adultos, se observó que el riesgo de COVID prolongado es mucho menor en pacientes infectados con la variante Omicron que la Delta. En todos los grupos de edad, el riesgo de COVID prolongado entre los casos de Omicron fue un 74% menor en los individuos vacunados más de 6 meses antes de la infección, disminuyó un 76% en los vacunados entre 3 y 6 meses antes de la infección, y se redujo en un 50% en los que fueron vacunados menos de 3 meses antes de haber
cursado con la infección. En otro estudio en la India, que se le dio seguimiento a 524 pacientes adultos durante un periodo en medio de 73 días, encontraron que la prevalencia global de síntomas post-COVID en los casos de Omicron era de 8.2, 3.5 veces inferior a la encontrada en los pacientes que se recuperaron por la infección, pero por la variante Delta. Y un estudio retrospectivo también realizado en Reino Unido, que incluyó una cohorte de 1.487.712 pacientes con COVID-19, descubrieron que el riesgo de desarrollar cualquier tipo de secuela neurológica o psiquiátrica o la muerte era un 11% menor en el periodo posterior versus antes de la aparición de la variante Omicron. Entonces, pudiera ser que haber adquirido la infección en el periodo de los primeros sublinajes pertenecientes a la familia Omicron pueda estar asociada con un menor riesgo de desarrollar secuelas y o COVID prolongado. Pues bueno, esto poco a poco se va a ir discerniendo conforme haya mayor evidencia. Ahora, ¿qué impacto tiene la vacunación? ¿Qué impacto tiene la vacunación para la enfermedad por COVID-19? Sabemos que las vacunas están reconocidas a nivel universal como el único medio para prevenir la progresión desfavorable de la infección. Y está surgiendo el momento evidencia de que las vacunas también pudiesen desempeñar un papel en la prevención del COVID prolongado. Un metaanálisis que concluyó que la vacunación se asociaba de manera global con un mayor riesgo de COVID prolongado, esto al comparar pacientes que solamente habían recibido una vacuna versus aquellos que recibieron dos. Y los estudios que investigaron la variación de los síntomas tras la vacunación concluyeron que el COVID prolongado pudiese incluso mejorar tras la vacunación. Esto es bastante interesante. Otro estudio también encontró que aquellos individuos no vacunados tienen un 40% de mayor riesgo de desarrollar COVID prolongado, que esto es bastante alto. Esto comparado con aquellos que cuentan con al menos una única dosis del refuerzo. El riesgo de desarrollar COVID prolongado también está asociado de manera inversa con el número de dosis de vacunas COVID recibidas. En el 42% de individuos el riesgo es del 42% en individuos no vacunados, de un 30% en los que recibieron una sola dosis de vacuna, un 17% en los que recibieron 2 dosis de vacuna y el 16% en receptores de una vacuna de refuerzo. ¿Qué podemos concluir de esto? Pues básicamente que hay que recomendar ampliamente la vacunación, ¿ok? Ahora, ¿qué impacto puede tener la reinfección por COVID? Porque lo hemos escuchado, ¿cuántos incluso no nos hemos reinfectado, verdad? Es bastante común. Las primeras investigaciones muestran un riesgo elevado de secuelas de COVID prolongado después de la segunda y la tercera infección, incluso en personas que han recibido 3 vacunas. Ahí hay una discrepancia entre la información reportada al compararla con la evidencia acerca de la vacunación, pero bueno, eso es lo que reportó este estudio. Se sugiere que las infecciones múltiples pueden causar daños adicionales o susceptibilidad a la presentación del síndrome de fatiga crónica. Entonces, es mucho más probable que el paciente desarrolle síndrome de fatiga crónica conforme tenga más reinfecciones. Y estudios preliminares evidencian que ciertas respuestas inmunitarias en personas con COVID prolongado, como niveles disminuidos de anticuerpos protectores y niveles altos de autoanticuerpos, pueden sugerir una mayor susceptibilidad a la reinfección. Ahora, acerca de los tratamientos que hay en estudio, pues realmente no hay ningún tratamiento ahorita descrito que sea efectivo. Ciertos de los componentes del COVID prolongado pues han demostrado beneficiarse de algunas terapias, pero obviamente nada está recomendado, no hay ninguna guía que nos diga qué es lo que tenemos que hacer y que haya una fuerte evidencia para que nos recomiende realizarlas. Pero básicamente los tratamientos candidatos y la evidencia que hasta el momento hay acerca de ello se describen en estas tablas. Vamos a mencionar nada más algunas de ellas, no nos vamos a enfocar en todas, es nada más para que sepamos que sí se está haciendo investigación acerca de esto. Obviamente esta información va a ser cambiante durante el tiempo, pero, por ejemplo, en cuanto a las disfunciones cognitivas, que es de lo más frecuente, como platicábamos, y con la fatiga también,
pues se recomiendan el cognitive pacing viene siendo como un tipo de terapia en donde se le va instruyendo al paciente cómo reincorporarse poco a poco a la vida que llevaban antes con diferentes herramientas llevadas a cabo por un psicólogo. En el caso de la fatiga, se describe el uso de algunos suplementos como la enzima Q10, que también se describe su uso en una variedad de otras patologías. En pacientes que tienen fatiga, dolor o síntomas neurológicos, el uso de naltrexona. En pacientes que tienen alteraciones en la coagulación, pues el uso de anticoagulantes. Incluso en la desregulación inmune se ha llegado a describir el uso de gamma globulina. Tenemos también, por ejemplo, en el caso de la persistencia del virus o la persistencia del virus, como platicábamos, el Paxlovid. También tenemos en el caso de disfunción endotelial el uso de sulodexida, síntomas gastrointestinales, pues el uso de probióticos con la evidencia que se tiene de la disbiosis. En el caso de la disautonomía, el bloqueo ganglionar. En el caso del síndrome de activación de mastocitos, el uso de antihistamínicos. Y en el caso también de la disfunción autonómica, pues el uso de estimulación transcutánea del nervio vago. Como pueden ver, prácticamente en la tercera columna nos habla pues que se están llevando estudios pilotos del uso de estos tratamientos. Y como mencionábamos, no hay nada definitivo para esto, ¿ok? Otros tratamientos que se hablan, como mencionábamos ahorita, suplementos alimenticios como multivitamínicos, no describen cuáles en los estudios, únicamente hablan que son complejos multivitamínicos. Se ha observado que mejoran los síntomas. El suplemento comercial de extracto de Panax ginseng y Eleuteropus centicosus se ha visto que ha aliviado de manera eficaz la fatiga. Y las que siguen en estudio pues son el suplemento de la coenzima Q10, que aparentemente reduce la frecuencia de la fatiga y el estrés oxidativo en pacientes con síndrome de fatiga crónica, así también como el uso de omega, probióticos, probióticos, incluso simbióticos. Y bueno, ¿cuál es el papel que tenemos nosotros como alergólogos, inmunólogos en el manejo de pacientes con COVID prolongado? Pues sabemos que es un reto y a este reto se enfrentan básicamente todos los médicos alrededor del mundo. Sabemos que los síntomas ocasionados por COVID prolongado van a ocasionar una carga bastante importante para los pacientes, y no solo para los pacientes, sino también para los hospitales, los centros de atención médica alrededor de todo el mundo, porque muchas de las ocasiones pues no sabemos qué hacer ante la presencia de esos síntomas, no sabemos qué recomendar, con quién lo derivamos. Es muy importante brindarle a este tipo de pacientes pues un enfoque integral y coordinado. No hay que olvidar que se requiere de un manejo multidisciplinario. Como decíamos en la definición en las primeras diapositivas, tenemos que descartar primero cualquier otra entidad que pueda estar presente, ¿ok? Entonces, dependiendo de la sintomatología que tenga mi paciente, pues lo puedo llevar con el neurólogo, con el cardiólogo, con el neumólogo, con el otorrinolaringólogo, con el reumatólogo. Ahora sí que se requiere de un apoyo prácticamente de todas las subespecialidades para poder intentar tratar a estos pacientes. Y también no olvidar que tenemos que promover de manera activa la vacunación, como lo hemos mencionado, pues es lo más importante. Tratar en nuestra consulta, pues comentarle a los pacientes, niños, adolescentes, adultos, acerca de la importancia que tiene la vacunación, sobre todo por la evidencia que se reporta acerca de la vacunación y el COVID prolongado. Y ya para concluir, sabemos que la comprensión y la experiencia con respecto a la fase aguda de la infección por el SARS-CoV-2 pues ha aumentado de manera notable con el tiempo, y hoy en día pues se continúan explorando sus efectos a largo plazo. El COVID prolongado es una enfermedad con impacto a nivel multisistémico, como lo vimos. El número de personas con esta entidad clínica va en aumento y una proporción significativa puede cursar con deterioro y discapacidad de por vida secundario a ello.
Y pues sabemos que en la actualidad las opciones de diagnóstico y tratamiento pues son insuficientes y se requiere pues de más estudios clínicos para poder evaluar tratamientos que aborden los mecanismos subyacentes a esta entidad, como es la persistencia viral, la neuroinflamación, el estado de hipercoagulabilidad y la autoinmunidad, que como hemos visto, pues está bastante presente en esta entidad de COVID prolongada. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.